vía de comprender el porqué del comportamiento chino, debemos trasladarnos hasta el siglo XVI, con la llegada de los portugueses a Goa. Después de tanto esfuerzo, debido a que la política china de ese entonces limitaba completamente el comercio con exteriores, estos portugueses lograron finalmente establecer un puerto donde intercambiar mercancías con estas poblaciones chinas. Sin embargo, las condiciones con las que realizaban esos intercambios, con las que comerciaban, no eran las mejores. De hecho, eran muy deplorables, ya que los chinos establecían tasas tributarias demasiado altas que hacían que prácticamente el beneficio que esos portugueses y demás comerciantes obtenían fuera muy poco. Y estas políticas eran más que todo encaminadas a impedir el comercio dentro de la región. Los comerciantes, al encontrar que no hallaban mucha ganancia con el comercio tradicional que se venía realizando en China debido a los impuestos, tomaron una alternativa. Esa alternativa fue que aprendieron a manufacturar el opio, checando los procesos que se realizaban con este en Mongolia. ¿Qué hicieron estos comerciantes extranjeros, mayormente de Portugal y de Gran Bretaña? Lo que hicieron fue monopolizar el comercio del opio dentro de China. Esto resultó siendo un gran problema para ellos, puesto que ahora estas personas estaban obteniendo mayores ganancias y mayores beneficios que ellos, que eran los que mandaban en ese país. Entonces, ¿qué sucedió? Decidieron prohibir el comercio del opio dentro del país para así lograr recuperar algo de poder económico. Pero esto lo único que ocasionó fue que se generara un gran descontento en esa comunidad internacional que generaba comercio dentro de China. Tanto así que esta prohibición desencadenó dos guerras, conocidas como las guerras del opio. En 1842 estalla la primera guerra del opio, debido a las políticas proteccionistas que existían en China y que no permitían que el comercio se realizaba naturalmente dentro del país. Esta primera guerra, que fue protagonizada por imperialistas británicos, terminó haciendo que se unieran más países a la causa, ya que no eran únicamente los británicos los que se veían afectados por estas políticas proteccionistas. Al unirse más países a esta causa, lo que sucedió es que se terminó firmando unos tratados bajo el gobierno de Qing, que era el actual gobernante de China durante esa época. Esos tratados fueron completamente injustos, pero fueron aceptados debido a los fines corruptos que existían. Qing y su gobierno querían obtener ganancias a pesar de que afectara completamente al pueblo chino. Esos tratados fueron tan pésimos, tan deplorables, que lo que hicieron fue sumir a China de nuevo en las formas de gobierno y en las políticas que existían 100 años atrás, esa política y economía feudal y colonial que existía. Años después, más exactamente en 1856, estalló la Segunda Guerra del Opio, debido a ese descontento nacional que había existido a partir de esos tratados tan injustos que habían salido. Durante esta Segunda Guerra del Opio, China perdió nuevamente y se firmó el Tratado de Tianjin. Este tratado finalmente presionó a China para que permitiera el tráfico del opio dentro del país y que se abriera, tenían la obligación de abrir 11 puertos dentro del país para establecer el comercio internacional sin restricciones ni políticas proteccionistas. En 1919, el movimiento 4 de mayo, un movimiento social chino surgía por las protestas de los estudiantes en la plaza Tiananmen en Pekín el 4 de mayo de 1919. Se congregó en contra del imperialismo y feudalismo que había surgido a partir de las dos derrotas en las guerras y la corrupción del gobierno de Qing, por lo que el Partido Comunista de China quedó por primera vez como único partido político en 1921. Y fue allí donde surgió ese capitalismo monopolista nacional que estaba comandado por Chiang Kai-shek. Este hombre, con su gobierno fascista, terminó hundiendo a China en la miseria y en la pobreza. Estos actos
que llevaron para mal terminaron haciendo que fuera derrocado en el año 1949. Y cuando fue derrocado, Mao Zedong llegó al poder, y con su llegada al poder se formó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. La llegada al poder de los comunistas puso fin a décadas de recesión dentro del país y empezó el crecimiento económico de la que ahora es una de las economías más grandes del mundo. La llegada al poder de los comunistas puso fin a décadas de conflictos y guerras, pero este gobierno de la República Popular de China tuvo que asumir la reconstrucción social y económica de un país que había sido fragmentado por estos malos gobiernos en el pasado. Y esto no era una tarea para nada fácil, de hecho, resultaba casi imposible para un solo gobierno. Y aquí es donde sucede un hito completamente importante para entender el comportamiento chino y cómo sucedieron las cosas, y fue la asociación de la China comunista con la Unión Soviética. Entonces, ¿qué sucedió? Al China pedir apoyo por parte de la Unión Soviética, lo que hicieron fue establecer una muy fuerte relación, y esta relación terminó desencadenando en que Mao adoptara políticas radicales basándose en las que se seguían en la Unión Soviética. Estas políticas tan radicales que el gobernante Mao tomó en su tiempo hicieron que se pusiera en duda su autoridad, y Mao, en un esfuerzo por desviar esta duda y por poner en claro quién era el que mandaba, realizó diversas campañas. Entre estas campañas resaltamos dos que son completamente importantes para la historia, que son el Gran Salto hacia adelante y la Revolución Cultural, donde se enfrentó Mao contra los partidarios capitalistas, dejando lastimosamente entre centenares de miles y millones de fallecidos. El fracaso de estas dos campañas ocasionó el deterioro casi total de las relaciones entre la China comunista, la República Popular China, y la Unión Soviética. Tanto así que para el año 1960 la Unión Soviética ya había retirado prácticamente todo su personal técnico que estaba presente en la República Popular China. Y adicional a eso, cancela los proyectos que tenían curso sobre suelo chino. Entonces, esta retirada hizo que la China de ese entonces quedara aún más aislada, quedó prácticamente sola por sí misma frente a un escenario internacional. Haciendo un salto en el tiempo, no fue hasta 1970 que se realizó un acercamiento entre países occidentales y Japón con China. Las razones de ese acercamiento fueron peculiares, fueron exactamente dos principalmente. Por un lado, la República Popular China había realizado pruebas nucleares con éxito en 1964, y el nuevo estatus de China como potencia nuclear hacía imposible la vieja aspiración de retornar el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek y reconquistar el continente chino. Esto llevó a los países occidentales que aún no reconocían a la autoridad de Pekín a iniciar contacto en pro de establecer relaciones diplomáticas con el régimen comunista. Y por otro lado, los constantes choques entre la Unión Soviética y China, que casi desencadenan una guerra abierta entre estos ambos bandos, demostraron para el mundo occidental que estos no hacían parte de un único bloque monolítico, sino que eran enemigos entre sí, y demostró entonces que China no era su enemigo. Y aquí es donde explota la economía china, donde sube completamente, y al día de hoy no ha parado de subir. Mao fallece en 1976 y Deng Xiaoping sube al poder, un líder pragmático que va a aprovechar completamente los avances del maoísmo y va a tomar justamente donde el anterior líder dejó el progreso,
y lo va a potenciar completamente. Esta potenciación ocurre a partir de diversas reformas. Este nuevo líder implantó reformas graduales dentro de la economía china, que poco a poco fueron impulsando exponencialmente el desarrollo económico dentro del país. En ese sentido, la primera reforma que vamos a tratar es la que comprende el periodo de 1979 a 1984. Los nuevos líderes del país llevaron a cabo reformas en el sector agrícola e industrial. En este primer sector lo que se hizo fue instaurar una política de responsabilidad donde el campesino se comprometía a cumplir con unas cuotas para sus cooperativas o para su cooperativa. Entonces, ¿en qué se basaba esto? El campesino debía cumplir con una cantidad a entregar a la cooperativa y el excedente de la producción quedaba libre para él. Él vería qué hacer con ese excedente, si lo utilizaba o si lo vendía en el mercado libre. No había ningún problema en absoluto con el uso que él le diera a esto. Este nuevo sistema llevó a un crecimiento notable en la producción agrícola del país y adicional a esto mejoró sustancialmente la renta de estos productores agrícolas. Ahora, en el ámbito de la política industrial, el Estado paralizó completamente los proyectos de la industria pesada y lo que hizo fue dirigir su atención a la industria pequeña con la introducción del sistema de responsabilidad industrial, en el cual las empresas podían manejar sus ganancias por ellos mismos, que como en el sistema análogo en el ámbito agrícola, las empresas debían contribuir con una cuota al Estado y se quedaban con el excedente de esta cuota, teniendo la posibilidad de reinvertir ese dinero en la misma compañía. Y ese ciclo fue la clave para el desarrollo económico que sucedió en China durante ese primer periodo de la reforma. Sin embargo, a pesar del éxito de estas reformas, el crecimiento económico de China se veía fuertemente amenazado por el rápido aumento de la población del país. Tanto así que el rápido crecimiento de la población china empezó a verse como un gran problema, pues ponía en riesgo los avances del sector agrícola particularmente. El último censo que se había hecho en este país fue en el año 1964 y en ese censo se arrojó una cantidad de aproximadamente 640 millones de habitantes para esa época. Y ahora, en el año 1982, con el objetivo de confirmar las sospechas que tenían, hicieron un nuevo censo y se arrojó la cantidad de más de 1.000 millones de habitantes. Y es frente a esa situación que el gobierno chino opta por introducir la política del hijo único. Con esta política no se permitía tener más de un primogénito por familia, aunque se veían excluidas de esta nueva política una que otra minoría étnica y las poblaciones rurales que podían tener 2 hijos, en caso de que el primero haya sido mujer. Gracias a la mano dura con la que se implementan esas políticas, la República Popular China, a partir de la década de los 80, conseguía unas altas cotas de crecimiento económico y estabilidad política. La segunda etapa de las reformas económicas chinas que trataremos es la comprendida entre el periodo de 1993 a 2005. Esta etapa es reconocida como la etapa de la rápida privatización china. Llega 1997 y Deng Xiaoping muere, y para los años 1997 y 1998 ocurre una privatización a gran escala de la mano de Jiang Zemin y Xu Rong, quienes fueron sus sucesores, en la que todas las empresas del Estado, bueno, en su gran mayoría, exceptuando uno que otro monopolio, fue liquidado y sus activos vendidos a inversores privados. En el periodo de 2001 a 2004 fue tanta la privatización que las empresas estatales redujeron en un porcentaje del 41%. Asimismo, disminuyeron aranceles, eliminaron barreras comerciales, reformaron el sistema bancario, redujeron la inflación y se unieron a la Organización Mundial de Comercio.
y para el 2005 el sector público solamente representaba un 30% del total del Producto Interno Bruto chino, un porcentaje que resulta ser mucho menor de lo que lo es en algunos países occidentales. Y ahora el último salto en la historia que realizaremos será el que comprende este último periodo del 2012 a la actualidad, donde Xi Jinping toma una postura agresiva, tanto así que busca desplazar Estados Unidos en ambos sectores tecnológicos, tomar más participación, y ese deseo de superioridad se ve reflejado en la búsqueda agresiva de políticas comerciales que lo beneficien, que van en línea con una perspectiva que ve a China de una manera más activa, influenciando completamente las reglas del comercio internacional. Lo notamos con su creciente participación en el comercio mundial, los mercados internacionales de diferentes bienes y distintos flujos de capital, y el hecho de que su moneda nacional se usa cada vez más en el extranjero. Solo queda mirar hacia atrás y sorprendernos con la historia que está detrás de este aumento, detrás de este desarrollo tan impresionante el cual sufrió la República Popular China, como una nación que en un principio se veía a sí misma completamente aislada, que no quería realizar intercambios comerciales con países extranjeros, actualmente posee esa participación tan fuerte dentro del mercado, como en el pasado utilizaba políticas proteccionistas para evitar el intercambio comercial. Y ahora, esta economía no es la que coloca las políticas proteccionistas, sino que los demás países colocan políticas proteccionistas frente a ella, puesto que se ven amenazados por el superávit comercial que China posee. Sin duda, al retroceder un poco hacia el pasado y trasladarnos inmediatamente hacia el presente, notaremos el gran impacto de la transformación que ha sufrido China en todos estos siglos, que no es nada comparado a lo que fue en el pasado. Para poder entender las causas de la reforma económica china, primero debemos saber que Mao Zedong falleció 2 años antes de que esta sucediera. Esto es muy importante, ya que su legado fue tomado como referencia, ya sea para seguir sus ideas o para ser cambiadas. En 1960, Mao Zedong cometió uno de los errores más grandes en toda su historia. Recorrió toda China debido a su preocupación, ya que la revolución no estaba avanzando de la manera en la que él lo esperaba, debido a que había creado la ley de responsabilidad, lo cual exigía a todos los trabajadores chinos trabajar todos los días de la semana, muchas horas al día, lo cual los tenía muy exhaustos. Tanto así que empezaron a pensar que su gobernante estaba desquiciado completamente y que se había vuelto loco. Ahora, a esto se le suma la escasez que tuvieron los campesinos durante esos 2 años entre el 59 y el 60, entonces se le suma que el precio del acero cayó notablemente, cuando China era una productora principalmente de acero. Si se suman estos 3 factores, se obtiene como resultado una de las hambrunas más grandes en toda la historia de la humanidad, teniendo muertes de hasta 16 millones según cifras oficiales o de hasta 40 millones según fuentes independientes. Después de esto, en 1966, la reforma cultural. Esto lo único que ocasionó fue una guerra interna entre el maoísmo y los capitalistas, lo cual tuvo centenares de miles de muertes para China, y esto mismo paralizó la economía por hasta 10 años. Fue entonces cuando en 1976 fallece Mao Zedong, creador del maoísmo y gran referente de la historia china. Todo esto provoca mucha incertidumbre dentro de los ciudadanos chinos y también genera mucha ambición para poder salir de este estancamiento en el cual estuvieron los últimos 10 años de vida de Mao. En la actualidad se pueden evidenciar muchos de los modelos políticas adoptadas por China en su reforma económica. Hay muchos de estos que aún siguen vigentes y que son usados por grandes potencias, inclusive China, después de tantos años, como lo pueden ser la política del sistema de precios, la cual nos habla de que se debe erradicar que el Estado maneje los precios y que esos mismos se deben regular por el mismo mercado. También se suele ver como grandes inversionistas ven como una gran oportunidad de inversión recurrir a países con mucha población donde puedan conseguir mano de obra barata y asimismo generando empleo y grandes oportunidades de desarrollo para este país en concreto. Tal como sucedió en China, ya que al abrir sus puertas al comercio y a las relaciones internacionales, grandes inversores de la época vieron esta gran oportunidad, permitieron así que China evolucionara a tan gran escala como lo que es hoy en día.
Como bien lo acabo de decir, China decidió abrir sus puertas al comercio internacional y a las relaciones internacionales, logrando así fortalecer y generar grandes oportunidades de desarrollo, tanto así que llegaron a convertirse en lo que es hoy en día, una de las más grandes potencias mundiales y potencia número uno en cuanto a producción se refiere, superando a Japón y a Estados Unidos en este mismo mercado. Supongo que ya nos quedó claro porque casi siempre es Made in China.